Muy buenas compañeros, compañeras amantes de la lengua francesa, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a la clase número 2 de esta formación intensiva, la cual he llamado Francés a Profundidad. Bueno, en esta clase vamos a empezar hablando acerca de los saludos, las despedidas y demás temas para complementar todo lo que vamos a abarcar a lo largo de estas 4 sesiones y consigas tu primera conversación en francés. Lo que he olvidado en la primera clase es decirle que preparen un cuaderno y un lápiz, porque es importante que tomemos nota acerca de todo lo que vamos a abarcar durante estas 4 clases para que tengas, en este caso, la información a tu alcance y puedas ser capaz de estructurar tu conversación en francés. Vas a poder hacerlo tanto en la forma gramatical como verbal. Así que, bueno, no te distraigo mucho más y vamos de lleno a ello. Comenzamos con los saludos. Comenzamos con los 3 básicos para entablar una conversación. Básicamente estoy hablando acerca de decir buenos días, buenas tardes o en general, digamos que esta sería la forma en la que podemos entablar una conversación con buenos días y buenas tardes. Bien, tenemos el típico bonjour, bonjour. Este probablemente la mayoría de ustedes lo han escuchado, pero hay particularidades cuando te empiezas a adentrar al francés. Bien, el bonjour solamente lo utilizamos en un horario específico, el cual va desde las 12 de la madrugada hasta las 5 de la tarde. Y esto en su traducción al español sería buenos días. Lo que tienes que entender es que este bonjour se utiliza tanto en el lenguaje formal como informal. Digamos que es un lenguaje estándar. Puede ser formal o informal. Dependerá evidentemente de a quién te estés dirigiendo. Bien, como segundo saludo tenemos el bonsoir. Bonsoir. Bien, este significa buenas tardes. Buenas tardes. Hay muchos errores y es que mucha gente lo implementa en un horario matutino, lo cual es un pequeño error. Bueno, esto es para personas que pues no saben en su totalidad los saludos del francés o los desconocen, pero bueno, el bonsoir se utiliza en un horario que va de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Bueno, este también digamos que pertenece al lenguaje estándar, puede ser formal e informal, y este significa buenas tardes. Y pasamos al tercero y último, el cual es aló, aló. Este significa hola o puede ser traducido también como buenos días o buenas tardes. Pero la diferencia con respecto a los dos anteriores es que aló solamente se utiliza cuando respondes una llamada telefónica. Aló sería como tal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tiene muchas traducciones este aló, pero bueno, aló es cuando saludas a una persona al teléfono. Digamos que es lo primero que se dice cuando respondes una llamada telefónica. Ojo, solamente se emplea cuando respondes una llamada telefónica y es la primera palabra que decimos al entablar la conversación. Estos son los 3 más importantes. Los siguientes 5 saludos evidentemente ya van a tener una categoría la cual van a pertenecer a los formales o a los informales. Bien, probablemente ustedes ya han escuchado el típico salut, salut. Este significa hola en francés, pero este va a pertenecer mucho más al género informal. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente lo puedes utilizar con aquellas personas con las que ya has entablado cierto grado de confianza. Si conoces a una persona y le dices salut, se interpretaría como una falta de respeto. Entonces, este solamente se emplea en el lenguaje informal con personas con las que tú ya tienes un grado de confianza muy alto. Bien, el siguiente es ça va, ça va. Este significa ¿qué hay de nuevo? ¿O qué hay? Bien, este ça va se emplea también únicamente en la forma informal, en el modo informal. Obviamente, solamente con personas con las que tú ya tienes mucha confianza. El siguiente saludo es el siguiente. ¿Comment allez-vous? ¿Comment allez-vous? ¿Comment allez-vous? ¿Comment allez-vous? Bien, este significa ¿cómo está? Y este se emplea en el lenguaje formal, porque nos estamos refiriendo a usted. ¿Cómo está? Este lo podemos formular cuando conocemos a una persona por primera vez, porque evidentemente es una persona con la que no tenemos un grado de confianza alto. Estamos conociendo a esa persona, entonces no podemos tutearlo. Tenemos que hablar
con respeto. Esta es la diferencia, por ejemplo, con los dos anteriores. El siguiente es quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf. ¿Qué hay de nuevo? Significaría en español o se interpretaría de esta forma. Obviamente este también va a pertenecer al género informal. Solamente lo podemos utilizar con aquellas personas con las que ya tenemos mucha confianza. Y el último es coucou, coucou. Este digamos que es un saludo muy sensible, también pertenece al género informal. Y bueno, en la mayoría de los casos este coucou se utiliza con los infantes. Aunque bueno, también en términos generales se puede utilizar con personas mayores, pero se utiliza mucho más con los infantes, saludando a los niños. Coucou, porque a ellos sí te puedes dirigir de forma informal. Pero bueno, este va a pertenecer al género informal, significa hola, pero en la mayoría de los casos se utiliza con los pequeños. Y esto es lo que tienes que saber acerca de los saludos en francés. Continuamos con las despedidas en francés. Obviamente, cuando terminas de realizar una conversación con una persona, lo correcto sería despedirte. Hay 9 formas en las que podemos despedirnos, que son las más típicas, pero unas van a pertenecer al género formal y otras van a pertenecer al género informal. Entonces es importante determinar a cuál va a pertenecer cada una de ellas para saber en qué momento podemos utilizar una y en qué momento podemos utilizar otra. Si vamos a conocer a una persona por primera vez, si conocemos a una persona por primera vez, tenemos que utilizar aquellas despedidas que pertenezcan al género formal. Y si nos vamos a despedir de un familiar con el que tengamos mucha confianza, nos tuteemos, o un amigo, pues podemos utilizar despedidas informales. Comenzamos con la número 1 y la más típica, que es el bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Este significa que tenga un buen día y este va a pertenecer al género formal. Solamente lo podemos utilizar, bueno, lo podemos utilizar en ambos ámbitos, pero es más para el ámbito formal. Esta es la forma en la que nos despedimos y es la más común y la que te recomendaría usar cuando te despides de una persona que acabas de conocer. La segunda despedida es au revoir. Au revoir. Au revoir. Este significa hasta la vista y este también pertenece al género formal. El anterior, la despedida anterior, que fue bonne journée, es la más común, pero también utilizar au revoir cuando te despides de una persona que acabas de conocer por primera vez viene bastante bien. Eso habla un poquito de que tienes dominio sobre el idioma y bueno, como he mencionado, también pertenece al género formal. La tercera despedida es à demain. À demain. À demain. Este significa hasta mañana, pero este pertenece al género informal. Entonces, este por ningún motivo lo vayas a utilizar cuando conoces a una persona por primera vez. Lo tienes que utilizar con personas con las que ya tengas mucha confianza, con las que ya te tutees, que pueden ser amigos o familiares, pero obviamente familiares que no tengan un grado de respeto. Por ejemplo, no te vas a despedir así de tus abuelos. Puede ser de tus primos o de tus sobrinos, por ejemplo. Pero bueno, este va a pertenecer al género informal. Como cuarta despedida tenemos adieu. Adieu. Este significa adiós literal y este también pertenece al género formal. Pertenece al género formal, pero yo no te recomendaría utilizarlo, a pesar de ser formal, cuando conoces a una persona por primera vez. Obviamente, no quiere decir que en una sola conversación ya vas a tener un grado de confianza muy alto para empezar a tutearte y hablar en el método informal. Este, pues ya lo puedes seguir utilizando a pesar de que te estés dirigiendo con respeto, pero yo te lo recomendaría en despedidas posteriores, no de inicio. No de inicio con una persona que acabas de conocer por primera vez. Entonces, como cuarta despedida tenemos adieu. Como quinta despedida tenemos bonsoir. Bonsoir. Este significa buenas tardes. Esto ya lo habíamos visto en los saludos. Pertenece al género estándar. ¿Es formal o informal? Bueno, el bonsoir, aunque significa buenas tardes, también pertenece a las despedidas. Por ejemplo, te vas a retirar de una conversación o de algún lugar y simplemente dices, por ejemplo en español sí lo hacemos, buenas tardes y nos vamos. Esto también aplica para el francés. Decimos bonsoir y nos vamos, que básicamente sería lo mismo y muy parecido al español. Buenas tardes. Entonces, este sería nuestra quinta despedida.
Como sexta despedida tenemos salut, salut. Este también pertenece al género informal y aunque también lo utilizamos como un saludo, también lo podemos utilizar como una despedida. Cuando nos despedimos y utilizamos salut, se interpretaría la traducción como un chao, chao. Y esto pertenecería, como ya he mencionado, al género informal. Así que no se te ocurra utilizarlo con una persona que acabas de conocer por primera vez o con una persona con la que tengas que dirigirte con el método formal. La siguiente despedida es à plus tard, à plus tard, à plus tard, que significa hasta luego. Este se emplea únicamente en el método informal, así que solamente utilízalo cuando te dirijas a un familiar con el que no tengas que dirigirte con respeto o, por ejemplo, en el ámbito escolar con tus amigos o compañeros de clase. La siguiente despedida es à plus, à plus. Es parecido al anterior, pero este es un hasta luego de una forma más sencilla y es mucho más informal. Entonces, este solamente utilízalo con tus amigos, Va a pertenecer a un informal todavía mucho más bajo, entonces yo te recomendaría solamente utilizarlo con tus amigos. Y como última despedida tenemos je me tire, je me tire, je me tire, que este va a pertenecer al método informal. Y por ejemplo, en el español de México, español Latinoamérica, significaría me largo. O en español castellano, por ejemplo, significaría me piro. Este es muy informal, entonces también te recomendaría solamente utilizarlo con tus amigos. Y esto es todo lo que tenemos que saber acerca de las despedidas en francés. Así que vamos de lleno al siguiente tema, que son los números. Los números es un tema muy sencillito, pero evidentemente hay que tener una pronunciación correcta y entender la estructura que vamos a ir desarrollando en determinados números. Vamos a comenzar con los más sencillitos, que son de 0 a 20. Bien, comenzamos con el 0. El 0. Zero. Ya me estaba adelantando. 0 en francés se diría zéro. Pasamos al 1, que sería un o une. ¿Por qué puede ser de ambas formas? Porque cuando tenemos, en este caso, el número 1, podemos utilizarlo para describir, por ejemplo, objetos. Y tenemos objetos tanto masculinos como femeninos. Si nos referimos a la descripción de un objeto masculino, utilizamos un. Y si nos referimos a la descripción de un objeto femenino, utilizamos une. Pero esto solamente aplica para el número 1. Bien, pasamos al siguiente. Número 2 se dice du, du. Número 3 se dice trois, trois. Número 4 se dice quatre, quatre. Número 5 se dice zang, zang. Número 6 se dice six, six. En este caso, la X se pronuncia como si fuese una S en el francés. Pasamos al número 7, Z, Z. En este caso no se pronuncia la P. Pasamos al número 8, huit, huit. Pasamos al número 9, que sería neuf, neuf. Y pasamos al número 10, que sería dix, dix. En este caso también la X cambia a como si fuese una S. Pasamos al número 11, que es onze, onze. Pasamos al número 12, que sería douze, douze. Pasamos al número 13, que sería treize, treize. Pasamos al 14, que sería quatorze, quatorze. Pasamos al número 15, que sería quinze, quinze. Y pasamos al número 16, que sería seize, seize. A partir del número 17 hasta el número 19, la estructura cambia, porque en este caso tenemos que utilizar 10, que sería 10, añadir un guión y colocar el número que le sigue, posterior. Por ejemplo, si quisiéramos decir 17, diríamos 10, 10, 10-7, 10. Para decir 18, decimos 18, 18, 10-8. Y para decir 19, decimos 19, 19, 10-9, 19.
Y finalmente llegamos al 20. 20. 20. Entonces, aquí tenemos los números de 0 a 20. Continuamos, en este caso, con el número 21. En este caso, el 21 se dice 21. 21. 21. 20 y 1. Esa ET intermedia entre el 20 y el 1 significa I en francés. Entonces decimos 21. En español es 21. Pero en francés es importante en el método gramatical tener bien marcada esta diferencia. 21. 21. Pero en francés se pronuncia evidentemente un poquito más rápido y decimos 21. 21. Ya posterior, decimos por ejemplo 22, 22, 22, utilizando ese guión entre ambos números, entre el 20 y el 2, 22, y así sucesivamente hasta llegar al número 30, el cual se dice 30, 30. Volvemos a repetir la misma regla que con el 21 y decimos 31, 31. Posteriormente decimos 32, 32, utilizando ese guión. Y así posteriormente hasta llegar al número 40, 40, 40. Llegamos al 41 y volvemos a repetir esa misma regla, 41, 41, 41. 42, utilizando el guión, 42, 42 y así posteriormente hasta llegar al 50, el cual se dice 50. 50. 51, aplicamos misma regla, 51, 51. Llegamos al 52 y decimos 52, 52, utilizando el guión. Pasamos al 60, el cual se dice 60, 60. Repetimos la misma regla y llegamos al 62, 62, 62. Utilizamos el guión para dividir el 60 y el 2, 62. Y llegamos al número 70, el cual a partir de aquí hay que prestar mucha atención, porque hay una particularidad a partir del número 70. El número 70 se dice de la siguiente forma: 70, 70. Bien, aquí repetimos el 60, pero añadimos un 10. 60 más 10 es 70. Esto aplica en el francés. 70. Utilizamos evidentemente el guión para separar el 60 del 10 y esto básicamente es una suma. Esto aplica en el francés. 60 más 10 da 70. Entonces 71 lo diríamos 71. 71. 60 y 11 nos dan 71. Y así posteriormente hasta llegar por ejemplo al 79, que diríamos 79. 79. Utilizando los dos guiones para separar. 60 más 10 más 9 nos da 79. Y pasamos al número 80. 80. 80. En esta ocasión serían 4 20s. 20 por 4 nos da 80. Esto aplica para el francés. Por eso que les mencionaba que a partir del número 70 se ponía un poquito enredado, pero lo estoy haciendo lo más sencillo posible para ti. 4 20s, 20 por 4 nos da 80. Esto aplica en el francés. 80. Se divide, obviamente, con el guión, el 4 y el 20. Y es importante, y a lo mejor ya te diste cuenta, que al final de 20 se añade una S para indicar que son 20s. 20s. Por ejemplo, cuando decimos 20, 20, no añadimos una S al final, pero aquí sí lo hacemos para indicar que estamos hablando de 4 20s. 4 20s. Bien, continuamos con el número 81, el cual sería 81. 81. 4 20s y 1 nos dan 81. Nos dan 81. Y así continuamos hasta el 90. El 90 sería, en este caso, 90. 90. 4 20s y 10 nos da 90. 90. Llegamos al 99 continuando con este mismo patrón y diríamos 99.
99. 4 20 más 10 más 9 nos da 99. Y finalmente llegamos al número 100, que se dice cent. ¿Por qué es importante conocer los números en francés? Porque, por ejemplo, si te preguntan tu edad cuando estás conociendo a una persona por primera vez, obviamente tienes que saber los números para dar tu edad. Aunque probablemente ninguno de los que estén aquí tengan que llegar, por ejemplo, a los 70, que es donde se empieza a poner un poquito más difícil. Bueno, no es difícil, pero quizás te pueda enredar un poquito. Traté de hacer lo más sencillo posible la explicación de los números a partir del número 70. Espero que haya quedado completamente entendido. Pero bueno, esto es todo lo que tienes que saber con respecto a los números en francés. Pasamos al siguiente tema. Y vamos a hablar acerca de cómo podemos pedir la hora en francés. Bien, es muy común que tú te acerques a una persona, porque yo lo he hecho cuando me quiero acercar a una persona, no precisamente en francés, y mi método es, en ocasiones, pedir la hora, con cualquier pretexto de me quedé sin carga en el celular o no traigo un reloj de mano, lo cual es evidentemente obvio, pero bueno, esta es una forma en la que yo entablo conversación, pidiendo la hora. Así que bueno, esta es una forma en la que puedes entablar conversación en francés, simplemente pidiendo la hora, o pidiendo una dirección, o simplemente saludando directamente a la persona, la cual es la menos utilizada. Pero bueno, es importante conocer vocabulario esencial para comenzar en este caso, hablar acerca de cómo pedir la hora. Bien, tenemos como vocabulario esencial le temps, lo cual significa el tiempo en francés. Bien, siguiente palabra esencial es l'heure, la hora o hora. Bien, entonces, como primer método para pedir la hora o como primera opción para pedir la hora en francés tenemos lo siguiente. ¿Qué l'heure est-il? ¿Qué l'heure est-il? ¿Qué l'heure est-il? ¿Qué l'heure est-il? ¿Qué hora es? Esta es la más común y la que diríamos que se emplea en el lenguaje formal. Es la más común, es por eso que utilizo esta como primer ejemplo. Esta es la más común y es personalmente la que considero más sencillita. ¿Qué l'heure est-il? ¿Qué l'heure est-il? Ok, cuando formulamos, en este caso, preguntas en francés, tenemos que hacer la entonación de que se trata de una pregunta en francés. ¿Cómo lo hacemos? Dando la entonación de una interrogación. ¿Qué l'heure est-il? ¿Qué l'heure est-il? En francés, cuando queremos hacer la entonación de que estamos hablando de una interrogación, tenemos que hablar un poquito más rápido. ¿Qué l'heure est-il? ¿Qué l'heure est-il? En ocasiones, las expresiones faciales también te ayudan a indicar que estás cuestionando sobre algo. ¿Qué l'heure est-il? Se entendería que estoy haciendo una pregunta, en lugar de decir ¿qué l'heure est-il? Esto no se entendería como un cuestionamiento. Entonces es importante, y lo aclaro en este momento, que cuando vas a realizar una pregunta hagas una entonación interrogativa. ¿Qué l'heure est-il? ¿Qué l'heure est-il? Esto sería con respecto a esta primera forma para pedir la hora en francés. Como segunda forma para pedir la hora en francés tenemos lo siguiente. Avez-vous l'heure? Avez-vous l'heure? Avez-vous l'heure? ¿Tendrá usted la hora? Esta es mucho más formal que la anterior. Entonces, si te vas a dirigir a una persona por primera vez, yo te recomendaría utilizar esta, porque nos estamos refiriendo de usted y esto evidentemente enmarca mucho respeto y cortesía. Entonces, es más sencillo que la persona entable conversación contigo y que te responda a este cuestionamiento. Entonces, esta te la recomendaría como primera opción para preguntar la hora a un extraño en francés. Como siguiente forma para pedir la hora en francés tenemos un método informal, el cual es el siguiente. Tu as l'heure, tu as l'heure, tu as l'heure. Obviamente tenemos que entonar en interrogación. Tu as l'heure, tienes la hora, pero en esta ocasión es informal porque nos estamos refiriendo a tú. Lo estamos haciendo en el modo del tuteo. Entonces, no lo utilices si vas a conocer a una persona por primera vez o si le pides la hora a una persona a la cual no conoces. Si le pides la hora a un amigo, bien puedes utilizar porque pues, obviamente es una persona con la que ya tienes confianza. Siguiente forma para pedir la hora en francés. Tenemos lo siguiente. Auriez-vous l'heure? Auriez-vous l'heure? Auriez-vous l'heure? Auriez-vous l'heure? ¿Tendría usted la hora?
Este todavía es mucho más formal, porque aquí estamos utilizando un condicional, una conjugación utilizando el condicional en el verbo avoir. Pero bueno, este es tema para otra ocasión, pero bueno, tenía que mencionarlo porque este es muy formal. Entonces, este puedes utilizarlo si ya tienes un dominio mucho más alto sobre el francés para pedir la hora por primera vez a una persona que no has conocido. Pero bueno, la anterior, en donde no utilizamos condicional, te la recomendaría mucho más, porque a lo mejor esto te puede costar un poquito más de trabajo porque son tiempos un poquito más complejos, pero son tiempos que se ven desde el inicio cuando aprendes francés. Entonces, este sería otro saludo que se encuentra en una escala de mucho mayor formalidad. Siguiente forma para pedir la hora en francés. Tenemos lo siguiente: à quelle heure, y tenemos unos puntos suspensivos. Ya sea que lo dejemos sin puntos suspensivos y solamente lo dejemos de una forma abierta, ¿a qué hora? Esa sería la traducción en español. ¿A qué hora? Pero tenemos los puntos suspensivos porque podemos añadir un complemento. Por ejemplo, se me ocurre que en español podríamos decir ¿a qué hora va a partir el tren? Entonces en francés tendríamos que complementarlo, tendríamos que utilizar ese complemento. ¿A quelle heure va partir le train? ¿A qué hora va a partir el tren? Pero bueno, esta es una opción por si quieres añadir un complemento, pero en este punto no te compliques tanto la existencia, solamente di ¿a quelle heure? ¿A qué hora? Y pues se entiende en el contexto en el que estés hablando de lo que estés cuestionando. ¿A qué hora? Esto únicamente se utiliza en el método informal, así que ya sabes en qué momento puedes utilizarlo. Y como último cuestionamiento tenemos lo siguiente: c'est à quelle heure, c'est à quelle heure, c'est à quelle heure. ¿A qué hora es? Por ejemplo, este lo podemos utilizar si quiero saber a qué horas va a ser una película o no sé, un partido de fútbol o un programa en televisión. Esto se entenderá dependiendo del contexto en el que estemos ya platicando o en el que estemos conversando. Este va a pertenecer al método estándar, puede ser tanto formal como informal, pero bueno, este se utilizaría en ese contexto, cuando quieres averiguar la hora acerca de algo que va a suscitarse en el futuro. Entonces, esto es lo que tenemos en cuestión de cuestionamientos de cómo podemos pedir la hora en francés. Dar la hora en francés es algo todavía mucho más sencillo que pedir la hora en francés. Lo único que tienes que entender es una regla específica y un patrón singular al momento de dar la hora en francés. Pongamos que te piden la hora con la frase más típica: ¿quelle heure est-il? Entonces, pongamos que esto sucedió a la 1 de la mañana y tú quieres decir que es la 1 de la mañana. Entonces dirías il est une heure, il est une heure, il est une heure. Es la 1 de la mañana. Si quieres decir que son las 2 de la mañana, dirías il est 2 heures, il est 2 heures, il est 2 heures. Son las 2 de la mañana. Y así posteriormente hasta llegar al mediodía. Simplemente seguimos este patrón lógico hasta las 11 de la mañana. Cuando llegas al mediodía, lo correcto es decir il est midi, il est midi. Así se dice mediodía, mediodía en francés. No puedes decir il est 12, porque esto no existe en francés, tienes que decir il est midi. Ya, posteriormente, al llegar a la 1 de la tarde, vuelves a continuar con este patrón que te voy a explicar a continuación. Para decir que es la 1 de la tarde, en esta ocasión no dices il est une heure, porque se entiende que es la 1 de la mañana. Tienes que decir il est 13 heures, il est 13 heures. Son las 13 del día. En este caso, la 1 de la tarde. En francés tienes que decir las 13 del día, porque se entiende que estás hablando ya de horarios vespertinos, la 1 de la tarde. Bien, y así continuaríamos, por ejemplo, las 2 de la tarde, il est 14 heures, il est 14 heures, il est 14 heures. Son las 14 del día. Y así hasta llegar a las 11 de la noche, y posteriormente, si tú quieres decir que es la medianoche, dirías il est minuit, il est minuit. Esta es la forma correcta de decir que es la medianoche, il est minuit. Entonces, si te das cuenta, solamente cambia. Manejamos un horario de 0 a 24, pero solo a 24 horas. Pero solamente cambia cuando nos referimos al mediodía y a la medianoche. Il est midi, mediodía, il est minuit, medianoche. Y esto es todo con respecto a cómo dar la hora en francés de una forma práctica
y sencilla. Y pasamos rápidamente al último tema, ya llevamos media horita, pasamos rápidamente al último tema, y el cual es los artículos definidos. Les articles définis. Artículos definidos. Tenemos 3 artículos definidos. Estos nos van a servir para indicar el género, ya sea masculino o femenino, de un sustantivo. Y también nos van a indicar la singularidad o pluralidad de este sustantivo. Bien, tenemos 3 como ya he mencionado. Tenemos le, tenemos la y tenemos le. El primero, le, se utiliza para los masculinos singulares. El segundo, la, se utiliza para los femeninos singulares. Y el tercero, le, se utiliza para tanto masculinos como femeninos plurales. Esto es todo lo que tienes que saber con respecto a los artículos definidos, pero vamos a ver el empleo de cada uno de ellos. Comenzamos con el ejemplo utilizando le para los, en este caso, masculinos singulares. Por ejemplo, podríamos decir Guillaume, le frère de François. Guillaume es el hermano de François. En este caso estamos utilizando un sustantivo masculino, que en este caso es frère, hermano. Entonces tenemos que utilizar el artículo definido le. Bien, en cuestión de países, que es importante que lo sepas, porque si cuando conoces a una persona en francés te pregunta de qué país eres, para hacer mención de un país tienes obligatoriamente que utilizar un artículo definido. Si por ejemplo quieres decir México, no puedes decir simplemente Mexique, tienes que decir le Mexique. Por ejemplo, podríamos decir le Mexique est mon pays. Le Mexique est mon pays. México es mi país. Bien, esto es todo con respecto al primer artículo definido, le. Pasamos al segundo artículo definido, la, que significa también la en español. Bien, por ejemplo, si quisiéramos mencionar un sustantivo femenino, tenemos el siguiente ejemplo. Nicole est la sœur de François. Nicole est la sœur de François. Nicole es la hermana de François. En este caso, sœur es un sustantivo femenino singular. Entonces utilizamos la para hacer mención a este sustantivo femenino singular. Y bueno, en cuestión de países, lo utilizamos para aquellos países que pertenecen al género femenino. Por ejemplo, si quisiéramos hablar de Francia, Francia es un país que pertenece al género femenino, entonces tenemos que utilizar obligatoriamente este artículo definido. Por ejemplo, diríamos, no sé, la France est un pays. La France est un pays. La Francia, en este caso Francia, perdón, en la traducción sería Francia es un país. Pero en la forma gramatical y verbal es importante que digamos la France. La France. La France est un pays. Francia es un país. Esto es todo con respecto a este artículo definido, la. Y pasamos al último artículo definido, el cual es para los plurales tanto masculinos como femeninos, le. Por ejemplo, si quisiéramos referirnos a un plural hablando de personas, no sé, se me ocurre el siguiente contexto. Nicole y Sarah son les sœurs de François. Nicole y Sara son las hermanas de François. En este caso estamos hablando de 2 personas, entonces tenemos que utilizar este artículo definido para hacer unión con el sustantivo, en este caso le. Nicole y Sarah son les sœurs de François. Nicole y Sara son las hermanas de François. Y bien, por ejemplo, cuando queremos referirnos a países, tienen que ser países que pertenezcan al plural. Por ejemplo, los Países Bajos, los Estados Unidos, las Islas Maldivas, etc. Bien, pero tomemos los Países Bajos como un ejemplo. Les Pays-Bas, les Pays-Bas. Se me ocurre que podríamos decir les Pays-Bas, c'est un pays d'Europe. Les Pays-Bas, c'est un pays d'Europe. Los Países Bajos son un país de Europa. Los Países Bajos son un país de Europa. Entonces, le en cuestión de países se utiliza para aquellos países que pertenecen al plural. Por ejemplo, los Países Bajos. Y esto es todo lo que tienes que saber ya en su totalidad sobre los artículos definidos. Como puedes notar, es un tema muy sencillo y es vital para estructurar frases cuando quieres entablar una conversación en francés.
Y con esto llegamos al final de esta segunda clase, la cual se me ha hecho bastante dinámica, a pesar de que ya llevamos 40 minutos. La verdad es que hemos abordado temas muy interesantes. La verdad es que inclusive a mí se me ha hecho mucho más sencilla que la primera clase. No sé, a lo mejor en la primera clase estaba un poquito nervioso, pero en esta ocasión me he sentido un poquito más desenvuelto. Y la verdad es que a pesar de que fueron temas mucho más complejos que en la primera clase, me he sentido mucho más ligero en cuestión de transmitir la información de una manera sencilla a ustedes. Así que bueno, esto es todo con respecto a la segunda clase. Nos vemos en la tercera clase, no sin antes mencionarte que si te ha motivado mucho más a aprender francés, puedes llevarlo a un escalón mucho más alto. Ya he ofertado el curso francés para principiantes en la clase anterior. Decirte que si tu objetivo es aprender francés y llevarlo mucho más allá, estas 4 clases te van a servir para entablar conversación por primera vez, comenzar a hablar francés. Pero obviamente, si quieres llevarlo a un nivel mucho más alto, puedes comenzar a través de esta formación que estoy ofertando para ti, en donde te doy 2 niveles, nivel A1 debutante y nivel A2 principiante, por un único precio, con un descuento todavía, 589 pesos mexicanos. Para los que no lo saben aún y están en esta segunda clase habiéndose saltado la primera, lo primero es que los voy a regañar porque es importante que sigamos este patrón que he determinado en cuestión de clases. Tenemos que ver la clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4 en orden para poder desarrollar tu primera conversación en francés. Pero bueno, si han omitido este paso, les recomendaría que primero vean la 1, después la 2 y ya posteriormente así. Pero bueno, para los que no vieron la 1, estoy ofertando un curso si tu objetivo es llevar tu francés mucho más allá y aprender francés. Es un curso en donde te ofrezco 2 niveles por el precio de uno. Entender que tienen un descuento súper especial y es un descuento que mantendré solamente por unos poquitos días para las personas que están comprometidas aquí conmigo el día de hoy en esta formación. Y bueno, lo que quiero decirte es que, por ejemplo, los niveles, nivel A1 y A2, suelo ofertarlos en un paquete diferente, cada uno en un paquete. El nivel A1 lo oferto en un precio de 989 pesos mexicanos y el paquete número 2, que sería el A2, lo oferto en un precio de 1189. En esta ocasión tienes la opción de llevarte los 2 cursos por el precio de uno, todavía con un descuento de 589 pesos mexicanos. En la clase anterior he hablado acerca de todo lo que te puedo ofertar con respecto a los típicos cursos convencionales que se emiten a través de Zoom. Tenemos una ventaja muy competitiva con respecto a este tipo de formaciones porque tenemos clases pregrabadas en donde, como el día de hoy, vamos directo al grano de una forma concreta y sencilla. Clases con una edición de alta calidad en donde no se distorsiona por problemas técnicos, en donde puedes ir a tu ritmo y entrar en el momento que tú quieras. Tenemos una súper ventaja. Abarcamos las 4 competencias. He mencionado que solamente tenemos debilidad con respecto a una competencia que es la producción oral, pero se han buscado alternativas para que podamos solventar este problema. Pero bueno, como material complementario o si tú no dispones del tiempo para tomar un curso presencial o un curso que te determina conectarte a determinada hora, este curso es para ti y puedes comenzar a aprender francés a partir de hoy. El curso nivel A1 está emitido casi en su totalidad. A partir del mes de julio comenzaré a emitir el nivel número 2, en este caso el nivel A2 principiante, para concluir en un periodo de 2 meses, julio y agosto, y que puedas disfrutar de toda esta formación accediendo las veces que tú quieras, porque al estar en Hotmart tenemos acceso de por vida. También tienes acceso a todas las actualizaciones que se vayan generando y nueva información que se vaya subiendo. Es un curso que se va a seguir actualizando periódicamente. Obviamente, si encuentro información que sea súper potente y que te pueda servir para seguir potenciando tu aprendizaje del francés, es información que vas a tener ahí. Entonces, es un curso que se sigue actualizando y tú ya no tienes que pagar una cuota extra. Una vez que adquieras este curso, vas a tener actualizaciones constantes y acceso de por vida. Así que es una gran oportunidad que desde este punto comiences a cambiar tus expectativas y comiences a aprender francés. Y créeme que me sentiré muy afortunado de que sea conmigo con quien comiences a hacerlo. Así que bueno, con esto me despido. Nos vemos en la clase número 3, no sin antes desearte que estés teniendo un excelente inicio de semana. Es día lunes, así que bueno, estamos comenzando la semana. Nos vemos en la siguiente clase.